buenos días con todas y todos. Gracias por estar acá. Gracias, Miguel, por estar acá. Bueno, Miguel es uno de las, digamos que la segunda cohorte que se graduó de la carrera de de creación teatral, perdón. Y estaba un poco revisando en sus redes cómo se define él, cómo se mira él, pero también cómo lo miramos. Entonces, Miguel se define como actor, bailarín, dramaturgo, a veces productor, a veces profesor, y está muy interesado en la investigación del cuerpo, del movimiento y de la dramaturgia en todas sus dimensiones, ¿no? Él se graduó en febrero del 2020, ya lleva 3 años, un poquito antes de pandemia, justo comenzó pandemia cuando él se graduó. Y ha sido 3 años también de sus exploraciones. Ahora él está viviendo en Quito y donde se ha enfocado ya más dentro de su carrera artística, más en la danza. Ahora es parte del colectivo Tal Vez, ya casi 1 año creo, hace 1 año. Entonces ahí también vamos a ver qué ha sucedido. Yo lo conozco a Miguel desde hace años, desde que era muy chiquito, y siempre sus búsquedas y sus curiosidades en la escena ha sido muy interesante porque yo lo he visto en talleres de acrobacia, talleres de tela, talleres de danza, talleres, o sea, es como en su trabajo de investigación, el abordar la escena no solo desde la disciplina que decidió creación teatral, sino como todo el aprendizaje desde sus inquietudes, desde sus curiosidades, ha ido justamente a hacer un contenido en lo que es ahora él como profesional. Entonces, vamos a empezar. Bueno, ahí he puesto un poco su bio, la podemos leer ya. Yo tuve la suerte de que Miguel me escoja como su acompañante de tesis, pero en el proceso también tuve la suerte de que Miguel escoja a Lorena Delgado como cotutora de su tesis, porque fue la primera tesis en la carrera que él quiso, desde su propia experiencia, abordarla como un cruce entre su experiencia de la danza con su experiencia de la danza, digo, muy independiente y muy autónoma en su formación, con su formación académica, que era la de creación teatral. Entonces, él propuso trabajarlo desde ahí, como la dramaturgia en tiempo real era también parte de una creación del movimiento, de creación de espacio, y que ya él ya lo podrá como profundizar en este conversatorio. Entonces, nada, Miguel, bienvenido. Hola. Hola, muchas gracias por la invitación. Para mí siempre es como muy placentero regresar. Justamente estoy aquí en Guayaquil porque estoy dando un taller aquí justamente en este salón. Y bueno, como para mí siempre es muy divertido poder compartir con las nuevas generaciones de la UARTES. Es un proyecto que yo amo bastante. Bueno, sí, muchas gracias, Lore, por esa hermosa introducción. Yo me gradué en el año 2020, justamente como un mesecito antes de la pandemia. Yo entré a estudiar en el año 2016. Mi carrera fue relativamente corta, dado a que yo venía con estudios previos desde el ITAE. Y a veces, aunque ya casi que no lo menciono en mi trayectoria artística, sí me gusta mencionar de que mi viaje empieza ahí. Mi viaje empieza en el ITAE en el año 2012, con 17 años.
y en ese momento empiezo a acercarme a las artes escénicas. La carrera del ITAE, no sé si es que alguna vez alguien escuchó sobre la carrera del ITAE, existen como muchos mitos alrededor de, muchos de ellos son ciertos. Y claro, en la carrera del ITAE yo conozco al maestro Jorge Parra. Y cuando yo decido, por motivos personales, cuando yo decido salir de la carrera del ITAE, yo le pido a Jorge que me forme directamente. Entonces, mientras que yo no estuve estudiando académicamente, me estaba formando en técnica de danza contemporánea junto con el maestro Jorge durante 2 años, más o menos. Y después Jorge me invita directamente a formar parte de Son Escena. Y ahí es que yo digo que todo empieza, ¿no? Es como que se me abre un mundo de posibilidades. En medio de eso, abre la Universidad de las Artes y nos dicen a los que no habíamos terminado la carrera del ITAE que si es que no queríamos venir a completar nuestros estudios. Y obviamente que queríamos, porque estaba ahí con medio título, media carrera sin terminar de hacer, pero en ese momento yo ya había sido atrapado por la danza, pero solo podía continuar en teatro, porque tenía como mucho avanzado de la carrera de creación teatral. Por eso es que la carrera se me hizo relativamente corta. No, por lo regular la carrera son 5 años, yo hice la carrera en 3 y medio y el resto de años fue la tesis, porque me demoré mucho haciendo mi tesis, ya vamos a conversar un poco más de eso. Pero bueno, en todo caso, esa es como la razón por la cual la danza y el teatro están como muy unidos dentro de mi experiencia artística, profesional y de vida. Sin embargo, yo hasta justamente el proceso de tesis, a mí se me hacía muy difícil enunciarme a mí mismo como bailarín. Yo decía, no, yo no soy bailarín, yo soy actor, yo soy un actor que baila, yo soy como alguien que le gusta el movimiento, que sí, que tiene como este interés por el cuerpo, por las formas, por los gestos. Y justamente la tesis fue un proceso que dentro de todo un descubrimiento teórico, todo un descubrimiento personal, fue un momento en el que yo también me reconcilié con ese lado y terminé la tesis y dije, no, yo soy bailarín, o sea, no solamente soy actor, yo soy un actor y soy un bailarín, soy un artista de la escena. Y hasta cierto punto a veces trato ni de definirme ni como lo uno ni como lo otro, ¿no? Entonces, un poco por ahí va mi historia, como para ponernos en contexto. Como lo dijo la Lore, el proceso de tesis fue un proceso principalmente junto a Lore Toro, pero Lore Delgado fue la persona que me acompañó, sobre todo para poder cubrir un vacío que yo tenía en respecto a referentes de danza, porque ciertamente yo tenía como conocimiento, yo ya tenía como una información en el cuerpo, ya había tomado como un proceso formativo largo con el maestro Jorge y de ahí también había tenido procesos con unos profesores nacionales, internacionales, etcétera. Pero obviamente para escribir una tesis necesitas un montón de información teórica que yo no la tenía. Entonces, para mí la tesis, y por eso creo que también se alargó tanto, fue un proceso de aprender casi que de manera autónoma, con la guianza de la Lore Delgado, la historia de la danza moderna en adelante, para poder llegar a hablar con términos sólidos y fuertes acerca de la improvisación, que al final es el lugar que me interesaba, ¿no? El título de mi tesis es La composición de tejidos dramatúrgicos a través de herramientas de improvisación en danza contemporánea para el ejercicio escénico Fracasos. Fracasos era el gesto, ¿no? La obra porque yo me gradué con producto artístico. Y aunque me gradué con producto artístico, Lore me obligó a hacer una tesis teórica. Porque es una tesis larga, es una tesis como de 100 páginas y era más larga aún. Donde hay como mucha solidez sobre las bases de donde yo estoy hablando de lo que quiero hablar. Porque digamos que en resumen, lo que yo quería, o bueno, esto que hablábamos de la pregunta de investigación era ¿dónde se genera la dramaturgia o cómo funcionaría la dramaturgia
en la improvisación, ¿no? En la improvisación, que bueno, ustedes seguramente ya lo conocen, ¿no? Como una práctica del presente, como una práctica donde lo efímero, que ya sabemos que las artes vivas son efímeras, pero la improvisación tiene esa cualidad de ser incluso aún más efímero, ¿no? Que se entreteje ahí en el espacio-tiempo presente. Y para esto yo tenía como unas experiencias no solamente en improvisación en danza, también improvisación improvisación teatral, pero me interesaba mucho la mirada contemporánea de la dramaturgia, que refiere mucho al entretejido del tiempo presente, ¿no? El entretejido que por ahí José Antonio Sánchez creo que lo menciona, que es estas materialidades que están dispuestas en el acontecimiento escénico, en el presente de la escena, y que se interrelacionan entre sí, y que la dramaturgia termina efectuando como un campo en donde todo ese fenómeno se entreteje. Si no me siguen, me preguntan después, porque yo durante la tesis tampoco lo entendía, pero lo fui entendiendo. Aquí me gustaría como volver a la pregunta, ¿no? Ese proceso, porque siempre es como, ¿cómo llego a esa pregunta? ¿Cuál es tu proceso metodológico o cómo llegaste a esa pregunta de investigación? ¿Qué te hizo encontrar ese tema o esa pregunta que te pulsionaba a encontrar una inquietud, ¿no? para tu investigación? ¿Cómo llegas a esa pregunta de investigación? Ya. Llorando, ¿no? Yo creo que la pregunta de investigación es como la pregunta en la obra artística, ¿no? Es lo mismo, es ¿qué me moviliza? ¿Qué me motiva? Y yo me tomé como algo de tiempo porque yo tampoco tenía muy claro. Lo interesante acerca de mi tesis es que yo me equivoqué. Y a mí me gusta decir eso, porque las tesis son para eso. Es como tú tienes una idea y te convences de que yo creo que las cosas funcionan de tal manera y voy a demostrarlo. Y yo demostré que estaba equivocado, que no funcionaba así. Y fue bacán equivocarse, porque cuando me equivoqué encontré otro camino que me permitió ahora sí responder a esa pregunta. Y por eso es que mi tesis rodó mucho. O sea, yo me tomé mucho tiempo, no digo que lo hagan, no lo recomiendo en lo absoluto, pero sí es verdad que tener un año para poder desarrollar mi tesis fue un proceso para poder también ahondar y reformular esa pregunta que yo tenía. Ahí es interesante esto que dices, porque si bien no tenemos un semestre, digamos, para hacer la tesis, pero es muy importante digamos que poner en valor el proceso de laboratorio que tuvo Miguel. O sea, sí fue un año, porque el primer semestre con la Lore Delgado veíamos y decíamos, no. Y Miguel todo el tiempo laboratorizando, todo el tiempo en el espacio, todo el tiempo probando. Tenía, bueno, la suerte en que eran menos estudiantes y tenía más espacios. Entonces, pero es muy importante el cómo llegó a su pregunta artística, y que eso derivó en decir, bueno, esta es mi pregunta de investigación. Desde el hacer en su laboratorio, en el caso de que de él fue una práctica, diré una tesis práctica, ¿no? Una tesis creativa, de creación. Entonces, que si bien él tuvo el tiempo de hacerlo en un año, pero lo que se pone en valor es ese laboratorio que estuvo todo el tiempo generando, y que generaba en sí mismo la pregunta y el material, y que recuerdo que la Lore Delgado le decía, pero ahí sí tienes el material, si ahí está el material. Entonces él buscaba ir a representar ese material. Sí. A ver, para decirlo en español, para hablarlo en español,
¿Qué era lo que había pasado? Yo tenía como toda esta experiencia en el cuerpo de la danza. Yo ya había probado el lugar de la improvisación en movimiento, vamos a llamarle, ¿ya? El lugar de la improvisación en movimiento lo había probado desde diferentes aristas. En teatro yo lo había experimentado a través de los ritmos de Gabriel Roth. Sabemos que los ritmos de Gabriel Roth no son una técnica de danza, son una técnica de meditación en movimiento. Sin embargo, está muy ceñido al cuerpo y genera también una manera de entendimiento sobre las calidades de movimiento, etc. Y yo lo hacía parte de mis procesos de tecnificación en movimiento y de improvisación. Luego había tenido experiencias con Martín Piliponsky. Martín Piliponsky es un bailarín argentino, discípulo de David Zambrano, que él maneja las técnicas de David Zambrano, también de Kirsty Simpson, ves que básicamente es Flying Low, que es Passing Through, entre otras técnicas de improvisación. También había tenido la experiencia con Jenny Ocampo, que trabajaba motores del movimiento, arquitecturas del espacio, trabajo con objetos, etc. ¿Y qué era lo que pasaba? Yo tenía como esta sensación de goce, de disfrute permanente en la danza, ¿no? en estos espacios de improvisación en danza que me llenaban de mucha vida, y a su vez tenía como estas preguntas o estas inquietudes en torno a la dramaturgia. Pero ¿qué es lo que pasa? Me paro, no, mentira. ¿Qué es lo que pasa? Pasa que cuando yo hice una primera pregunta acerca de mi investigación en tesis, yo había separado, por un lado, el lugar de la danza y el lugar del teatro, de la dramaturgia, haciendo que la danza sea el motor de creación de un material que luego va a ser llevado a la creación de una obra, ¿vale? Entonces, yo decía, porque claro, yo llevaba una experiencia en teatro, sobre todo en teatro, en donde a través de las bitácoras, de la escritura, nosotros teníamos muchos trabajos intensos en clase, y yo creía que lo que sucedía era que mientras que yo bailaba o me movía o no sé qué, surgían ahí los materiales, y luego esos materiales se escribían, y luego esta escritura pasaba a un proceso de refinamiento en dramaturgia, donde se volvía a entretejer y escribir y crear el acontecimiento escénico. Entonces, esa era mi pregunta de entrada, ¿no? Como la creación de tejidos dramatúrgicos a través de herramientas de improvisación. Es decir, yo improvisaba y luego escribía. Qué equivocado estaba. Qué equivocado que estaba, ¿no? Entonces, dentro del proceso de laboratorio que que menciona la Lore, yo lo que había hecho era como crear sesiones de trabajo en donde yo literalmente me iba todos los días a un espacio, bailaba, escribía, y se paraba, no, bailaba, escribía. Después de ese primer proceso, las llevo a las Lores al espacio y les digo, tengo esto, ¿no? Tengo lo que pueden ahí medio alcanzar a ver en fotos. Yo empecé a escribir mucho en esto, en papelógrafos, en pequeños papeles, en líneas. Cada sesión tenía como un residuo que quedaba. Y cuando nos sentamos a conversar, la Lore me dice, pero es que la obra ya pasó. O sea, es que la obra ya la hiciste. O sea, ¿dónde queda la danza? Me dice. ¿Dónde queda la danza? Y ahí fue que me di cuenta de que, bueno, no fue ahí, ¿no? En ese momento, pero sí es verdad de que ella me hizo una pregunta que me hizo cuestionar mi vida por completo. Porque me dice, tú no puedes hacer de la danza una herramienta para el teatro. O sea, no es que tú usaste la danza y luego quedó algo, y luego con ese algo tú escribes. Que puede ser una manera de hacerlo, pero ¿por qué no te fijaste en la dramaturgia que existe cuando estabas bailando? En ese momento en el que estabas improvisando, ahí ya estaba la dramaturgia, ahí ya estaba sucediendo algo, ahí ya estaba la obra. No es que primero bailas y luego escribes y luego con lo que escribes generas una dramaturgia. No, es dónde está la dramaturgia en ese momento en el que estabas bailando. Entonces, claro, a mí eso me descuadra y yo quedo así como, ay,
Pero ese primer llamado de atención, digámoslo de alguna manera, fue lo que me ayudó a reformular la tesis. Sin embargo, todavía tomó un poco más de etapas porque era como que yo también estaba en resistencia, ¿no? Yo acepto que estaba en resistencia porque porque es bien turro que después de haber trabajado algún tiempo, alguien venga y te diga como que no, esto no es. Entonces yo estaba un poco en resistencia, quería continuar con el proceso, quise continuar, hice un primer gesto incluso. La obra se llamó Fracasos. Y este primer gesto se presentó a muy poquitas personas, así como a 5 pelagatos. Lo hice en el Salón de Danza del ITAE. Yo salgo de la obra y le digo a las Lores, esto no es. esto no es. O sea, como es que esto no es. Y lo sentía, lo sabía en el cuerpo. Era como... Claro, yo sé que había hecho un montón de esfuerzo, hasta le había pedido a la Jos que me haga las luces, había comprado materiales, le había pedido a Jorge Parra también una cosa para la escenografía, o sea, había hecho un trabajazo y termino de hacer eso y me di cuenta que las preguntas que había hecho no habían sido respondidas. Pero sin embargo, estaban los materiales. Pero estaban los materiales. Sí. Cuéntanos un poquito eso. ¿Cómo volviste a retomar esos materiales? ¿Qué preguntas volvieron a reorganizar esos materiales? Y eso luego, ¿cómo das el salto a salir de ese salón de danza y encontrar el espacio como parte de ese tejido dramatúrgico también? Ya. Bueno, obviamente, estas son un poco las imágenes de ese primer fracaso, ese primer ejercicio. Bueno, el internet está un poquito lento, perdonarán, pero bueno. La cuestión es que ya había mucho material, y ese material tampoco era para botarlo a la basura y empezar de nuevo, porque tampoco se trataba de eso. Más bien era cómo yo puedo hacer de este material un material que me permita llevar vida a la escena y crear composiciones en tiempo real en la escena sin tener que representar, ¿no? Caer nuevamente en la representación. ¿Por qué? Porque a mí lo que me interesaba al fin y al cabo era la improvisación. Y no la improvisación como una herramienta sino como la improvisación como algo que está vivo en la escena y que es una posibilidad maravillosa para poder trabajar. Entonces, empecé a leer mucho, empecé como a revisar nuevamente muchos referentes teóricos. Me ayudó muchísimo a encontrar como... textos que hablaban sobre Thinking in Movement, que ahorita no recuerdo el nombre de la autora, que habla justamente de esta idea de que el cuerpo piensa en movimiento. Porque eso era como algo interesante que me pasaba antes y que era lo que ponía en cuestión en la segunda parte de mi tesis, que es que no es que uno baila y luego piensa, no, es que uno está bailando uno está pensando mientras baila, pero ese pensamiento no es mental, es pensamiento corporal. Uno piensa con el cuerpo, ¿no? El cuerpo tiene esa capacidad de pensar y de accionar y de reaccionar y de entretejer en el espacio-tiempo. Entonces, yo en esta primera etapa de la tesis, de donde surge este primer gesto escénico, que lo hice con mi mejor amiga, que no es actriz, pero yo quería un material vivo en escena, ¿no? Un material ahí que me atraviese desde las emociones también. Y yo había como que encontrado ejes temáticos que me interesaban. Algunos ejes temáticos que en este momento recuerdo es, por ejemplo, el arriba-abajo, o sea, las relaciones de la gravedad. Siempre me ha interesado la gravedad como tema, la verticalidad y la gravedad. Estaba este tema del fracaso, el fracaso generacional, el fracaso como sociedad, el fracaso como juventud, el fracaso como artista, el fracaso... O sea, de ahí sale obviamente el título de Fracasos. Y un eje temático más que en este momento no recuerdo, pero eran 3, ¿no?
Entonces yo ya tenía como mucho material. La pregunta ahora era, ¿cómo hacer que este material no vuelva a caer en el lugar de la representación y que pueda más bien generar una estructura a través de la cual yo pueda improvisar? Y claro, cuando hablamos de estructura, sabemos de que existe desde la danza moderna, desde la danza postmoderna, muchos improvisadores que crearon como este lugar de los tasks, o sea, de generar consignas de improvisación, estructuras de improvisación, y claro, esa fue mi referencia para poder repensar el gesto. Era no escribir un guión de dramaturgia con personajes y con diálogos y con no sé qué, sino más bien generar una estructura con diferentes aristas de posibilidades, donde yo incluso quería darle posibilidades de acción al público que hagan que todo el tiempo pueda ir navegando por diferentes espacios. Ok, punto 1. Punto 2, el tema del lugar, ¿no? Yo me acuerdo que justamente coincidió con el Ilia, vinieron unos amigos de Teatro Ojo. Y bueno, Teatro Ojo es de México, ¿no? Vinieron estos amigos de Teatro Ojo que también hicieron un gesto muy interesante acá. Pero ellos hicieron una charla y en esta charla ellos hablaban de cómo dentro de su investigación ellos siempre apuestan por espacios no convencionales. Y en ese tiempo también coincidió que yo estaba medio independizándome, como que estaba viviendo en el departamento en el que crecí, sí, toda la vida, pero mis padres, en cambio, se habían salido de ahí. Yo me quedé ahí viviendo con mi ñaño y la entonces novia de mi ñaño, actual esposa. Y esta cuestión que parecería como aleatoria, en realidad era muy significativa dentro del momento en el que yo estaba viviendo. Porque estaban pasando cosas como que yo empecé a ocupar el espacio de mi casa. O sea, así como vieron en una foto anterior que yo tenía como papelógrafos, mi casa estaba empapelada. O sea, era una cosa que yo hacía anotaciones en las paredes, pegaba un papel y me ponía a escribir. Y luego eso empezó a generar unas conexiones con unas líneas. No sé si es que hay foto de eso. Como por ahí se ve como medio por ahí unas anotaciones. Pero bueno, la cuestión es que mi casa empezó a ser ese espacio de trabajo, ese espacio de investigación, ese espacio de experimentación donde la materialidad estaba ahí dispuesta. Este espacio también se volvió el espacio donde yo también habitaba para mis improvisaciones, para mis entrenamientos. También era el espacio donde cocinaba, y para mí cocinar también empecé a relacionarlo mucho con el lugar de la improvisación, con esta idea de componer con materiales, de entender qué pasa cuando sumas esto con esto y da como resultado esto de acá, ¿no? Entonces, yo me acuerdo que fui a esa charla de Teatro Ojo y tuve una epifanía. Así fue como paz. Y salgo y me la topo a Lore y le digo, ya sé, tengo que cambiar el espacio. O sea, tengo que cambiar el espacio del gesto. El gesto no va en una sala de teatro, es en otro espacio. Y creo que ahí te dije, ¿no? Creo que ese lugar es mi casa. O sea, creo que... No sé si te lo dije en ese momento, pero quizás ya estaba llegando a esa conclusión. Y claro, fue muy interesante, un gran reto, porque mi casa no es que estaba vaciada, es un departamento chiquitito, donde no podían entrar más de, o sea, cuando ya adelantándome un poco, cuando se decidieron hacer los gestos, eran visitas de 10 personas, 3 seguidas, donde me acompañaban y hacíamos un recorrido por mi hogar de la infancia, un departamento muy pequeño en el sur de la ciudad de Guayaquil, en la Pradera 1. Y eso cambió por completo las dinámicas. O sea, digamos que yo quedé tan decepcionado, no decepcionado, pero quedé tan... como cuestionado respecto a la manera en la que yo había obrado dentro de la primera parte de mi tesis,
cayendo en cuenta de que quería hacer una tesis de una investigación contemporánea y experimental, y caí nuevamente en la representación, en la fantasía de la escena, en la fantasía de la ficción, en la fantasía que no está mal, pero no era lo que me interesaba, y quedé tan traumadito con eso que yo quise hacer un giro completo a mi proyecto. Y lo saqué del espacio, fui a un lugar no convencional, lo hice en mi casa, condicioné mi casa para vaciar la mayor cantidad de habitaciones que pueda, poder como coordinar con mi hermano y su novia para que me permitan hacerlo, porque significaba como que no vivan ahí una semana casi. A veces me tocaba como desbaratar toda la casa, meterla en un cuarto y luego terminar el ensayo y volver a sacar toda la casa de un cuarto. Entonces, bueno, eso, como un poco de cómo fue esa experiencia de llegar a esa conclusión de no es esto, creo que es lo otro. Ahí creo que es muy importante ver cómo prestar atención a esos materiales, ¿no? Creo que una de las cosas siempre que recalco en el proceso de Miguel, y que lo hablábamos con la Lore alguna vez, la Lore Delgado, es su apertura a escuchar las materialidades que se iban surgiendo, y también tener ese pensamiento dramaturgista en todo momento. Yo sí recuerdo el momento en que terminamos la charla y él me agarra afuera, porque todo el tiempo yo le decía, ese no es el espacio, Miguel, ese no es el espacio, pero él terco, no, sí es el espacio, Lorena, sí es. Y cuando él sale y me dice, sí, Lore, tienes razón, ya encontré, no es el espacio. Pero es porque él todo el tiempo estaba dándole vuelta a su pregunta, o sea, desarmando, no quedándose instalado en lo primero, sino es como vuelve a repensar la pregunta, vuelve a ver los materiales, a generar preguntas sobre lo que se le estaba presentando. Esto que dices, ¿no? El pensamiento, el cuerpo, pensamiento, acción, cómo tu investigación te llevó a removerte de tus espacios también ya conocidos y volverte a replantear qué es una investigación en artes o para las artes. ¿Cómo te ves ahora después de haber atravesado ese proceso de investigación de la tesis? ¿Qué es para ti una investigación en artes o para las artes? Creo que lo primero que diría es el espacio de laboratorio, es esencial. Hay muchas preguntas que ni siquiera hablamos de responder, hay muchas preguntas que solo se generan en el espacio de trabajo. O sea, cuestionar nuevamente lo que uno tiene como asentado. Yo creo también mucho, porque me acuerdo que dentro de las conclusiones que yo puse en mi tesis, es también confiar en la intuición de uno. Pero esta confianza en la intuición de uno también puede ser como engañosa, y por eso también tienes que tener a un tutor o una tutora. Porque yo sí creo que es muy fascinante dejarse perder un poco en el delirio de lo que quieras investigar, porque te tiene que llamar la atención tu pregunta. O sea, te tiene que apasionar de verdad lo que quieres investigar para poder sostener eso hasta el final. Porque si al final es un tema que no te gusta, que como que lo tienes ahí, pero que en realidad no es tan interesante. No, yo estaba obsesionado con mi tesis. Yo estaba obsesionadísimo con mi tesis. Exacto, como dice la Lore, yo nunca dejaba de hacerme preguntas. No es que yo, por ejemplo, yo había separado un espacio en Manzana 14 para trabajar el laboratorio. Pero como les digo, ya en un momento ese espacio dejó de significar algo, porque yo estaba escribiendo todo el tiempo. O sea, escribiendo en el sentido de dramaturgiar, generar relaciones, generar como pensamiento. Y me acuerdo que en ese tiempo yo también me había obsesionado con la física cuántica, con la física planetaria, con el concepto de entropía. Y me di cuenta de que todo
sumaba a la tesis. Absolutamente. Uno piensa que no, pero no. Si saliste hoy y topaste algo ahí en la calle y dijiste, ok, eso está relacionado con mi tesis, es como, inclúyelo. Y también agradezco mucho la apertura de la Lore, porque dentro de mi tesis, al final, sobre todo en la cuarta parte, mi tesis está dividida en 4 partes, y en la última parte es mucho más anecdótica. Y en esa parte anecdótica justamente se habla de cómo yo llegué a muchas conclusiones de mi investigación a través de lo que yo vivía diariamente, de lo que estaba encontrando de acercarme a cocinar con tanta frecuencia que no lo había hecho nunca antes en mi vida, de cómo lo relacionaba también con mi independencia. Hay algo que pasó en mitad de mi tesis, que es que fui al encuentro otro en el año 2019 en Cuenca con Lucas Condró. Y me acuerdo que eso también fue significativo para mi tesis, me hizo reformular también ciertas cosas en mi tesis. Por suerte Lorena Delegado me acompañó en ese viaje, entonces teníamos espacios ahí para poder hablar. Y yo con mi computadora ahí, yo salía de los talleres con Lucas Condró y en las noches me ponía a escribir, a leer, a seguir haciendo conexiones todo el tiempo, ¿no? Entonces, es muy importante esa atención en sus proyectos de investigación. Uno, sí, separar un espacio de laboratorio, pero también ser consciente de que no solamente estás trabajando en esas 2, 3, 4 horas que te des para hacer la investigación, sino que estás todo el tiempo investigando, todo el tiempo haciéndote preguntas, todo el tiempo generando conexiones. Y yo creo que eso también está muy relacionado con mi concepto de dramaturgia. Y mi manera de entender los procesos artísticos en general. Los procesos artísticos no están encerrados en el aula de clases, están depositados en la vida. Y de ahí también viene mi concepto de dramaturgia de la existencia, ¿no? Porque esta idea que yo tengo al final, con lo que yo concluyo en mi tesis, de que al final la improvisación en danza se entreteje dentro de la dramaturgia de la existencia, ¿qué quiere decir esto en español? Que es que como la danza está en la acción. Bueno, me lo cuestionan después si quieren, pero como yo decía según mi investigación que la danza estaba en la acción, mientras tanto que yo esté accionando, esa acción es un material que se entreteje e inscribe en el espacio presente. Mi acción se inscribe en el tiempo porque yo la movilizo. Sí, creo que ya me estoy yendo de las ramas con la pregunta. Sí, bueno, sí. Yo quería como retomar, ¿no? En esta investigación en artes que logro retomar de Miguel, hay unas metodologías o un procedimiento que dentro de sus, digamos, experiencias o vivencias está presente lo aleatorio, está presente lo sensible, está presente la atención, está presente la intuición, está presente la vivencia, está presente la vivencia como ese hecho cotidiano de estar habitando los espacios, está presente el cuerpo en sus diferentes momentos, está presente el componer y descomponer. Entonces vemos cómo marca una línea de investigación en donde digamos que va más allá de conceptos de metodológicos de una entrevista o de buscar en archivos, sino cómo atraviesan otros lugares, digamos, que abarcan eso sensible o eso no nombrable, que va más en la mirada creativa, artística, ¿no? Entonces, creo que ahí también es importante como poner atención a esos espacios que son parte también de esa investigación en arte, ¿no? Y bueno, esta experiencia de tu carrera, bueno, de tu licenciatura, ¿cómo ahora esas herramientas que adquiriste y que luego en la tesis pusiste, las herramientas que a ti te han servido o que te sirvieron a lo largo de la licenciatura,
yo siempre digo, las estudiantes para su tesis simplemente deben coger las herramientas, y creo que eso hace mucho, le da mucha como potencia a lo que están creando, porque son como las herramientas que ustedes pueden desde sus propias palabras decir cómo les sirve, cómo pueden moverlas al antojo que ustedes sientan con la necesidad en la obra. Entonces, ¿cuáles son esas herramientas que adquiriste a lo largo de la universidad y que crees tú que te han potencializado ese camino como artista? O sea, eso que recoges, ¿no? Solo una cosita antes de que me diga. Porque claro, él me dice, la Lore me obligó a hacer una tesis escrita. Pero es que él fue creando simultáneamente su parte creativa con su parte, esa traducción hacia su teoría. Y era interesante también cómo él ponía en diálogo o se ponía en diálogo con los autores. Y cuando él va presentando sus avances, o sea, no podía quedar eso afuera, y por eso su tesis es una tesis muy grande, teórica, pero que él la fue generando en ese mismo hacer, en ese mismo devolverse y volverse en ese proceso artístico. Para él no fue separar, o sea, él no se sentó a hablar sino que iba encontrando como sus herramientas en el mismo hacer, iba esos dos momentos. Entonces creo que su tesis escrita fue justamente el tejido, cómo se pudo expandir hacia otro lugar de la escritura, ese mismo hacer, ¿no? Entonces, esas herramientas que fuiste adquiriendo a lo largo de tu carrera universitaria, ¿cómo te ha abierto a tu camino de artista, ¿no? Bueno, es complejo, porque como que sí, obviamente puedo mencionar lo que la universidad me formó, pero también soy muy consciente de que yo no solo me formé en la universidad, ¿no? Es como yo tenía conocimientos paralelos, digamos, sobre todo en la parte técnica, pero hablando como que de lo teórico como tal, sí es verdad que la universidad me dio como muchos insumos para saber cómo hago de la teoría práctica y de la práctica teoría, ¿no? También reconozco mucho que dentro de la universidad el espacio de investigación, de laboratorio, de no ir necesariamente hacia la necesidad de un resultado, ¿no? Eso me parece como muy interesante dentro de mis procesos artísticos hoy en día, porque creo que como artista profesional uno siempre tiene esta presión del resultado, de qué es lo que... Y eso me pasó también en la tesis, y por eso es que también se reformuló la manera de hacer la tesis. Porque en un principio yo quería ya llegar a ese resultado, yo ya quería llegar a esa obra en la escena y sentirme como el gran actor que soy. Y luego me di cuenta que no, que lo más interesante, como me había hecho dar cuenta, sobre todo la Lore Delgado, era que ya había pasado. O sea, que lo que en realidad me debía haber interesado y sobre lo que en realidad debía haber estado escribiendo, era eso que ya había sucedido. En la universidad nos hablan muchísimo de la palabra proceso, palabra muy importante, que aunque creamos o no, en el mundo real, en el mundo profesional, a veces no existe el proceso, ¿no? O sea, en el mundo profesional hay veces han habido trabajos en donde tienes que llegar, aprenderte un coreo, presentarte y ya. O sea, y eso va a ser el trabajo. Pero gracias al cielo, gracias universidad, gracias espacios de investigación, porque también por esa posibilidad de que yo puedo llegar a un lugar, no para encontrar respuestas, sino para hacerme preguntas, es que también he podido llegar a hacer obras tan hermosas llamadas como, bueno, últimamente tipo
no sé, Temporada de Mosquitos o incluso Erudita, que son procesos mucho más de laboratorio, son procesos mucho más de yo llego a un espacio, improviso, investigo y me puedo dar 5 meses investigando si yo quisiera, pero porque lo que va a salir de ahí es algo que es único, es nuevo, es diferente, es raro, es extraño, es una urgencia, es algo que empezó en un punto A, luego fue un punto B y termina en un punto Z, que no es algo directo, sino que es un espacio para encontrar otros espacios. Y siento que eso solo puede lograr gracias a lo que había aprendido en la universidad en parte, ¿no? El ánimo, no por encontrar respuestas, sino por generar preguntas. De ahí también hablaba mucho con Lore, contigo Lore, que es que no solo quedarnos, o sea, sí, obviamente el lugar de la universidad en principio es un lugar para formar artistas, pero también como artistas somos gestores, somos agentes sociales, somos agentes políticos y aunque pareciera que es algo que solo está ahí de casualidad en tronco común, no es en realidad una casualidad. O sea, si está ahí es por algo. Y yo, en realidad, siento que si he podido mantener una carrera artística y dedicarme al arte casi que al 100% desde que me gradué, e incluso desde un poquito antes, ha sido gracias a estas habilidades de gestión que fui adquiriendo a lo largo de la carrera, que me ha permitido ganar fondos concursables, que me ha permitido irme del país, que me ha permitido como emprender proyectos personales, ¿sí? Y también incluso dentro de las preguntas sociales, las preguntas en torno al contexto político, ¿no? Porque esa es otra. Creo que eso también lo hablamos en el proceso de la tesis, que es, ok, yo hago una obra. Mi obra era muy íntima, era muy personal. Ya, pero ¿cómo hago que eso personal se haga algo colectivo? ¿Cómo hago que eso personal se haga algo político? ¿Cómo hago que eso personal atraviese a otras personas que no son solo yo, sino que es... Y claro, obviamente eso es un trabajo de distanciamiento, es un trabajo de encontrar, porque... Sí, la intimidad también es política, pero ¿cómo hago que eso político también tenga un peso para también cuestionar aspectos dentro de ello? Y eso también es algo que se gana en la universidad, ¿no? O sea, nos hemos dado cuenta, hacemos proyectos de vinculación con la sociedad que, insisto, tampoco son de gana, o sea, están ahí por algo. Esas experiencias que tengamos de prácticas preprofesionales, prácticas pedagógicas, están ahí por algo. No están ahí porque ya hay que llenar la malla. No, todo eso en realidad sirve, no solo para la tesis, sino para la vida. Sí, eso al final vas como también cuando estás ya en la práctica, dándote cuenta estas herramientas que si no has pasado por un proceso académico también no te podría dar como ese sustento que tú dices, ¿no? Como teóricamente armo un proyecto para presentar fondos concursables o como tengo un diseño o para desde donde yo puedo proponer, ¿no? Siento ¿cómo tú ves que hay porque bueno, hay digamos, graduados o licenciados en otras universidades de arte, pero bueno, ¿qué puertas te ha abierto a ti el ser un graduado de la Universidad de las Artes? ¿O no te ha abierto puertas? ¿Qué plataformas te ha abierto también? Porque también el ser parte de una universidad en artes te abre de pronto también el conocimiento de otras plataformas en donde puedes vincularte. ¿Cómo te ves tú siendo un alumni de la Universidad de las Artes, a diferencia de otros alumnos? Bueno, no he estudiado en otras universidades. Bueno, sí, en el ITAE. Y bueno, agradezco no haberme graduado del ITAE porque seguramente no haría teatro, porque los que se graduaron en el ITAE no hacen teatro.
ahí el shade. Pero es verdad. Sí, yo creo que lo interesante de haberme graduado en la UARTES es que me siento como... O sea, me siento bastante completo. Me siento como una persona que puede llegar a un trabajo y ofrecer un montón de cosas. Les voy a dar un ejemplo clarísimo. Actualmente trabajo en la compañía de danza Tal Vez. No sé si lo ubican. La dirige la Marce Correa. Y yo entré al Tal Vez como para ser bailarín. Como, sí, o sea, para eso me contrataron. Y luego empecé a darme cuenta de que el Tal Vez tenía unas carencias. Unas carencias que yo reconocía porque ya tenía como un poquito más de experiencia. Y me di cuenta de que yo podía ser más que un bailarín en el Tal Vez. Entonces, por ejemplo, el Tal Vez tenía justamente una invitación para ir a un festival en Argentina, un festival que se llama Danza Afuera, y los manes estaban preocupados porque no tenían fondos. Y yo les dije, ¿sabían que hay unos fondos de movilidad internacional que tiene el Instituto de Fomento de la Creatividad y la Innovación? Y ellos como que, no sabíamos, no sé qué. Y, claro, ¿cómo van a saber si no estudiaron en universidad pública? y claro, como que yo les digo, miren, hay estos fondos, si ustedes como que están interesados, yo puedo hacerlo. Y lo hice y gané. Y con ese dinero que yo nos conseguí, nos fuimos a Argentina. Entonces, siento que eso es como un plus gigante que tenemos nosotros como artistas graduados de la Universidad de las Artes, que es que no solamente somos artistas que tenemos como una conciencia del arte como algo que va más allá de lo bonito, de lo feo, de lo exitoso, de lo... sí, sino que yo me considero una persona que no solamente es artista, yo soy un artista, yo soy un docente, yo soy un gestor cultural, yo soy un productor. El año pasado produje un festival para la Escuela Superior Politécnica del Litoral. Produje este festival que se llama SMOF, donde también participó la UARTES, de hecho. Y claro, bueno, ya les di, por ejemplo, el ejemplo del Tal Vez, de que sí, yo entro a trabajar en un lugar y no entro solamente soy un artista, no, yo entro y también soy un gestor. En cambio, en la SPOL fue un poco al revés. Yo entré a trabajar a la SPOL como productor, ok, entré a trabajar como productor, pero yo no solo soy un productor, yo también soy un artista. Es decir, yo tengo una visión como artista de cómo quiero que sea el festival y qué ejes temáticos quiero que tenga el festival y qué incidencia política, qué incidencia crítica, qué incidencia lo que sea. O sea, yo tenía que hacer una curaduría completa de qué iba a componer el festival, en base a qué necesidades, en base a nuestro presupuesto, en base a qué contactos yo tenía, en base a qué contactos otras personas tenían. Y al final hicimos un festival muy, muy bonito, o sea, muy chévere, bastante diverso, también con contactos internacionales que había podido haber hecho también en el pasado. Y es esa cuestión la que yo siento que es importante de la UARTES y que quizás en este momento no lo tengan tan clarito, pero que se van a ir dando cuenta a medida que se vayan moviendo en sus carreras profesionales de que tienen un montón de herramientas que no todo el mundo las tiene. O sea, no todos los artistas son gestores culturales, no todos los artistas son pedagogos, no todos los artistas tienen nociones de producción. Entonces, esa diversidad es muy beneficiosa para nosotros, creo. Gracias, Miguel. Bueno, ahora podemos abrir un poco la charla a partir de todo lo que lo han escuchado, su experiencia y también inquietudes que ustedes tengan como en este proceso de creación de sus tesis. Que han surgido ahora, pues abrimos un poquito el espacio para esta charla, ¿no? O yo puedo también llevarles. Pero no se peleen en preguntar. Pregunten sin miedo. Pregúntenme los chismes, no se preocupen, también respondo.
Juan, no sé si te puedo llevar. Hola, se escucha. Buen día con todos, con todas, con todes. Me es muy grato poder conocerte, Miguel. Estoy de docente en anteproyectos y justo están los estudiantes haciendo sus incubaciones de ideas y preparando esta idea para llegar a la titulación, ¿no? Y siempre genera esto varias dudas alrededor de los procesos de escritura, ¿no? De por qué tengo que escribir de esta manera, el formato, etcétera. Pero a la par de eso también hay varias posibilidades, como tú lo acabas de recalcar, tu experiencia, que estar formado en una universidad en artes te da la posibilidad de también romper algunos esquemas que está dentro de los procesos investigativos más tradicionales, como un método científico. Entonces, tu obra es un proceso de investigación, ¿no? Entonces, me gustaría quizás que en esa perspectiva se alimenta esa duda existencial, que es justo el no saber cómo enfrentarse a ese papel y qué ideas van brotando, y cómo eso a la final es un proceso de reescritura, de relectura, de volver a empezar, y cómo también, y para no abombar tanto, también la idea es cómo sientes, digamos, que todo el trayecto, ¿no? Además de estar en la U, en las clases, las materias, cómo han ido aportando, abonando a esa escritura, a tus referentes y las otras inquietudes que tienes como persona, ¿no? Esa es una reflexión más que una pregunta académica, ¿no? Y mucho gusto por conocerte. Listo. Ok. Sí, escribir es una paja, pero también es muy rico. O sea, es algo con lo que siento que nosotros como seres humanos necesitamos reconciliarnos también, porque en la escritura se asienta, también en el cuerpo se asienta obviamente los procesos de investigación, pero digamos que la escritura es un medio donde al regresar a ello, y eso es también como muy interesante, porque, o sea, déjenme armar bien esta idea que tengo. Porque así es la escritura. Armar ideas bien en la cabeza y ver cómo ordeno el pensamiento, ¿ya? Nuestros procesos de investigación en tesis son puntos de partida para inquietudes personales, más allá de lo que tengo que hacer para graduarme. Pero somos parte de una sociedad en donde, lamentablemente, la academia ha hecho que las tesis sean eso, como una tesis más dentro de tantas. Si ustedes asumen que la investigación en tesis es un proceso más que nada personal para ustedes mismos antes que para graduarme, porque sí, es verdad que es necesario para graduarse, pero créanme que yo hasta el día de hoy vuelvo a revisar mi tesis. O sea, vuelvo ¿y por qué? Porque está bien escrita. Sí, es que siento que está bien escrita, y a veces cuando yo trato de explicar acerca de mi pensamiento o de mis investigaciones a otras personas, en realidad se me hace mucho más sencillo regresar a mi tesis, ver cómo tengo las ideas planteadas ahí y decirle, sí, es esto. O sea, es como, por ejemplo, me acuerdo tanto que cuando audicioné justamente para la compañía Tal Vez, yo volví a leer mi tesis porque yo tenía que escribir un ensayo para la audición. Y volví a leerla porque justamente en las conclusiones de mi tesis hablaba sobre el trabajo de la improvisación, el dónde yo me coloco dentro de estas investigaciones como bailarín, dónde están mis inquietudes, etc. Entonces, esto es como solo un pequeño preámbulo para decirles que si bien nos puede generar mucho temor o mucha paja el querer escribir de cierta manera, el tomarnos el tiempo para hacerlo de esta manera a veces un poco formal o a veces un poco académica, que es al final la tecnificación de un pensamiento que también podría ser desorganizado, es solamente algo para poder, para que tú misma puedas tener claridad acerca de lo que te interesa, ¿ya?
Ahora, muy bien como se dice, los procesos de investigación no solamente están en el papel, no solamente están en la teoría, no solamente se trata como de escribir o, pues yo qué sé, leo, no sé, poética de la danza contemporánea y cito y refuto o hablo en... No, a mí me sirvió muchísimo justamente pasar por los procesos de laboratorio para poder reformular ello. Sin embargo, mi tesis, incentivada por la Lore, también es cierto de que yo hice una primera parte de investigación teórica muy fuerte, muy fuerte. O sea, mis antecedentes son largos. Mis antecedentes son muy largos. O sea, yo en dramaturgia empecé hablando desde Aristóteles. Y en improvisación, ahí sí ya empecé hablando desde la danza posmoderna. No, ahí sí no me iba a ir más atrás de eso. Pero claro, pero fue muy rico, ¿no? Porque eso también ayuda a organizar el pensamiento. Entonces, yo lo que hice fue hacer una base teórica bastante extensa para poder llegar a desde dónde estoy hablando desde la improvisación, o sea, desde qué referentes estoy hablando de la improvisación, porque obviamente puedes encontrar 100 referencias distintas de qué es la improvisación, así como puedes encontrar 100 versiones diferentes de qué es la dramaturgia o la escritura para teatro. En mi caso, para dramaturgia, yo lo tenía claro. Era José Antonio Sánchez, Pavís y Danan. Cruz Chevalier, o sea, como que tenía como los referentes muy claros. Y eso también es algo que les recomiendo que hagan. Es como, ¿quién es mi autor base, por decirlo de algún modo? ¿Quiénes son mis autores base? ¿Quiénes son mis referentes bases con los cuales yo ya voy a poder empezar a refutar, a continuar, a poner en cuestión, etcétera? Y ya a partir de eso ya empieza otro tipo de investigación, ¿no? Una vez que yo ya tengo como mi base teórica muy sólida, ahí sí ya puedo... Yo siempre voy a decir que creo que los 2 primeros capítulos de la tesis es lo más difícil. O sea, pero ya después de eso, por ejemplo, el 3er y 4º capítulo ya fueron un goce, ¿no? El 4º lo escribí así, con los ojos cerrados, pero porque era mucho más anecdótico, era mucho más hablar del proceso, era mucho más de... Y fue muy lindo. Pero además es el diálogo que, desde tu experiencia, vas poniendo en, digamos que en algo concreto tuyo, esas voces con los que dialogas, ¿no? Uh-huh. Entonces, ahí encuentras tu voz. Sí. Y ahí es como esa experiencia, claro, se hace más fácil porque es tu voz en diálogo con... Uh-huh. Y eso creo que sería como... eso podría decir como de los procesos de investigación académicos y para tesis. Solidez en tu base teórica y luego que... Como todo en el arte, ¿no? Es como, mientras más fuerte esté la base, ya luego el de arriba puede volar más. O sea, ya lo que suceda después va a tener como mucha más apertura en el movimiento, en la investigación. Incluso me acuerdo que el último capítulo es mucho más anecdótico, mucho más coloquial. También mucho menos citado también, pero igual con sus citas. Y muy divertido de escribir. Muy poniéndome en cuestión. Muy honesto. Recuerdo que ese 4º capítulo era muy... Porque hablaba de mis frustraciones, hablaba de mi fracaso, hablaba de cómo me había errado, de cómo volví a poner en cuestión todo lo que ya había aprendido. Y al final, en la conclusión... Me encanta de la conclusión de mi tesis que dice: bailo para ejercer mi existencia en un mundo donde todo cae por inercia. Y para mí eso es mi tesis. O sea, sí, la dramaturgia es importante y obviamente tiene como un peso muy bacán, pero yo sé que al final mi tesis fue un proceso mío para poder reconciliar mi yo bailarín y poder decir, también soy un cuerpo que baila.
aparte. Que somos movimiento, ¿no? Ajá. Como recuerdo en alguna tutoría que teníamos juntos, él bailaba y de pronto cantaba, caminaba, y la Lore Delgado le dice, pero si ahí también estás danzando, porque la danza es movimiento. Y creo que esas cosas también, ahí es donde encontramos esos puntos comunes como artistas de la escena, ¿no? Más allá de que seamos teatro, que hay movimiento y hay acción. Y eso también hay en el teatro, y hay en la danza, y hay en la escena. Sí. Vane. Van. Oh. Primero y luego Van. ¿Ya? Dale. Bueno, hola, así. Bueno, mi pregunta no es tanto como a la parte técnica de la tesis, bueno, de tu proceso ya nos contaste. Bueno, a mí sí me causa curiosidad, y porque de una u otra forma lo estoy viviendo y no sé, por ejemplo, cómo gestionarlo. No sé si tú tengas como algunos consejos o recomendaciones. ¿Cómo lidiar con o sea, está bien, está tu tesis, tu investigación, pero también tienes más materias, también tienes una vida, también tienes problemas, también tienes ese cansancio? Entonces, ¿cómo gestionas también todo eso? Porque no sé si aquí a los presentes alguna vez les ha pasado de que te sientas, dices, estas 2 horas me dedico a investigar, así sea en la computadora o bueno, en lo corporal, pero quizás te sucede algo, o ya de ahí, a mí me pasa mucho como que investigación, pero ¡ay, taller de gestión! ¡Ah, esto también que lo otro! Y es como que, no sé, quizás cómo tú lograste lidiar esta investigación que la tienes como tan profunda, tan tejida en ti, con el resto. O sea, cómo lograste gestionar todo ese cansancio, quizás toda esta sugestión de más cosas, porque sé que también tenías más proyectos, por ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que nos recomiendas ante eso? Miguel era el chico lleno de proyectos. La Lore siempre me retaba porque decía, ya, aprende a decir que no. Prioriza. Bueno, sí. En efecto, yo estaba ya, por ejemplo, cuando ya estaba haciendo mi tesis, estaba trabajando, estaba dando clases en Lexa ya. Estaba en medio de Erudita. Erudita también está mencionada en mi tesis, de hecho, como parte del proceso. O sea, estuve, sobre todo estaba más en proyectos y en trabajo, porque yo sí, digamos que mi proceso de titulación casi que solo se cruzó con el inglés, que me faltaba. Sí. Solo, o sea, en aspectos de educación, solo se me cruzó creo que con inglés y quizás por ahí con una materia más que quizás y no fue tanto. Yo tampoco, no sé si es que soy la persona indicada para responder. Porque me tomé tiempo y está rico tomarse tiempo, pero las cosas funcionaban diferente en ese momento en la universidad. También, como les dije, yo me aproveché también un poco de la cuestión de que yo no estudié tanto en la UARTES porque ya tenía la experiencia y las materias homologadas del ITAE, y hasta cierto punto yo no me sentía tan agotado de la carrera universitaria. Yo más bien disfruté muchísimo la universidad. Yo amé estudiar en la UARTES. Sí creo que fueron parte de uno de los mejores años de mi vida, el haber estudiado en la UARTES. Pero sí es verdad que al momento en el que te toca sentarte a escribir, también hay que hacerlo desde cierta distancia, en efecto, darte un momento. Es raro porque necesitamos como separar ese momento, pero como dije hace un momento, a veces las ideas surgen cuando te estás bañando o surgen cuando te cruzaste por alguna parte, y lo que se debe o lo que se podría hacer es tener como algo contigo con lo cual puedas estar todo el tiempo anotando esas ideas, y luego, si es que te cuesta mucho escribir, empezar como a
peroratear. A mí siempre, hasta el día de hoy, me sirve mucho grabarme en audios. Como yo me grabo en audios, mis pensamientos, mis ideas. Si estoy leyendo un texto, las anoto. Yo rayo mucho los libros. Anoto las ideas a los lados. Tengo siempre conmigo un cuaderno. Hasta el día de hoy incluso. Siempre tengo 1 o 2 cuadernos en mi maleta. Uno general y uno para un proyecto específico. Y siempre estoy como ahí. Escribir a veces es un poco como un ejercicio de vomitar, de sentarse y darlo todo, y ya luego tener un proceso, quizás incluso con ayuda de tu tutor, tu tutora, de poder refinar eso que escribiste, ¿no? Yo no tampoco mi tesis no es que está bien escrita porque ya, no, también la Lore me ayuda un montón, porque yo también soy como a veces muy repetitivo, repito las mismas ideas, lo que dije en un párrafo lo estaba diciendo de nuevo en otra, y a veces también hay que confiar, ¿no? O sea, aunque a veces me haya querido, y aunque a veces me enojaba y me frustraba porque también a uno no le gusta que le corrijan, sobre todo cuando uno se maneja un ego como el de uno. Pero no, hay que también ceder y darte cuenta de que la persona con la que estás investigando también lo hace. O sea, yo creo que más que una obligación, con la Lore yo tuve una conexión muy bonita y muy especial, en donde yo de verdad me sentía muy acompañado en mi tesis y donde, si bien a veces me costaba sentarme a escribir, porque a todos nos cuesta, y a veces era como que ya, y los avances, y era como, pero como estaba todo el tiempo pensando en la tesis, podía pasar que un día me daba todo el día escribiendo, escribía 5 páginas de golpe y le mostraba a la Lore me corregía y ya, había ahí algo. Es como, sí, los tiempos van variando, pero el consejo es pensar en la tesis todo el tiempo, pero no desde el agobio, no desde, es que ya tengo que hacer la tesis, no, sino que esa pregunta de la tesis siempre esté rondando, de tal manera que cualquier cosita que por ahí tú hagas clic, la anotes, y una vez que la tengas anotada, cuando ya tengas ese chance de escribir, vomites todo lo que puedas, saques todas las ideas, converses con tu tutor o tu tutora, escribas un poco, te permitas que te corrijan y así se va creando. O sea, es ir mediando, pero que tu tesis esté en tu corazón todo el tiempo. Gracias, Miguel. Qué gusto verte y que siempre vas a ser parte de la U y sobre todo creo que hay un afecto que inevitablemente surge y es bueno también que podamos compartir. Están a puertas los chicos, las chicas y también ya haciendo sus proyectos de titulación. Entonces es una gran pregunta finalmente, ¿cómo hacer? Creo que es lindo también escucharte y poder ver de alguna forma futuro, ¿no? Porque siempre estamos como pensando en el futuro en lugar de estar quizás disfrutando del mismo proceso. Y por eso fue tan bello escucharte también lo del valor que das al proceso, ¿no? Aunque en el mundo profesional pareciera que es otra la realidad y te entiendo muy bien, o sea, tienes que bailar ya, ahora, y tienes que aprenderte la coreografía o de pronto dialogar con un coreógrafo no es un asunto muy procesual, sino que es ya de prácticamente enfocarse en el resultado. Pero bueno, también allí incluso podemos hacernos cuestionamientos, ¿no? Y ver de qué manera también generamos nuestro propio proceso dentro de eso, ¿no? A veces es dentro de esas ambigüedades que vamos llevándonos en esos campos profesionales. Entonces, me parece también muy necesario que des ese valor y que escucharte y que escuchen todo sobre ese valor del proceso, porque justamente es algo que me inquieta muchísimo y que he planteado mucho en lo que ahora hago, investigo, en lo que enfrento en lo pedagógico, porque siento que ese valor del laboratorio es en sí mismo la creación.
Entonces nos centramos en qué va a ser, en cómo va a resultar. Obviamente es necesario plantear, concretar, o sea, tampoco el divagar es hasta interesante en algún momento, pero hay un punto en que decidimos. Pero esas decisiones no se dan gratuitamente, sino que se dan por ese ejercicio del día a día, del cotidiano, del ensayo-error, y del laboratorio. Creo que eso es muy valioso y lo dejé aquí para no perderme. Y lo mismo resulta un poco con la dramaturgia, y por ahí también quería así como quizás escucharte un poquito más, porque claro, o sea, tú te enfrentas cuando contabas en el trabajo que hiciste con las Lores, en el momento que estás tomando estos materiales desde el movimiento y específico de la danza. Entonces tú dices, la dramaturgia no era el guión, no era como, ya voy a escribir, voy a pautear y voy a decir esto hago, o como si se tratara de algo, de una secuencia muy, muy, muy lineal, sino que más bien es un ejercicio más escabroso, incluso un entretejido más complejo. Y me gustaría mucho escucharte sobre ese descubrimiento de esa dramaturgia del movimiento, porque creo que también esa puede ser una gran pregunta, no solo para quienes hacen el trabajo de creación, sino que también yo creo que en general nuestras tesis tienen que ver con esa construcción. Entonces, esa es una dramaturgia viva, no es una estructura que está estática, sino que es una estructura inclusive que es bastante móvil dentro de cada ensayo, cada presentación. Una obra crece a medida que vas presentándola y vas enfrentándola, exponiéndola. Creo que las obras siempre están vivas. Entonces, ¿cómo esa dramaturgia? Tú nos cuentas un poquito como lo vivo de esa dramaturgia sería. Ya. Nada más. Bueno, cuando me surgió esta pregunta de la dramaturgia de la danza, también que me acuerdo y es como wow, o sea, también un montón de información, porque dramaturgia de la danza asimismo se puede entender desde diferentes aristas. O sea, siempre hay una dramaturgia implícita en la composición dancística, porque la dramaturgia en sí mismo es eso, es entretejer materiales. Primero quería porque primero empezaste hablando como de los procesos, y efectivamente todo proceso es válido. Así se te toca aprender una coreografía en una semana y presentarte, eso igual es un proceso, es verdad. No, creo que completamente hay que valorarlo. O un día te toca grabar un videoclip y eso va a ser un proceso. O sea, siempre se aprende algo en estas experiencias. En el caso del tema de las dramaturgias del movimiento que yo estaba investigando, yo me fui mucho por el lado de la creación de estructuras o consignas de improvisación que me permiten ir atravesando en base a un entretejido previo. Para esto, dentro de mi tesis, yo había leído a Jean-Frédéric Chevalier, que si no me equivoco, en Fenomenología del Presentar, si no me equivoco, hay un texto donde él habla de que nuestro rol como artistas es poner en generar puentes entre dos materialidades, pero que es como decir, yo pongo este celular y esta gorra juntos. Yo como artista decido, eso es lo que hablábamos de la decisión. Tú como artista tomas decisiones de qué quiero poner en relación. Pongo esto y esto, pero el fenómeno que surge entre que yo pongo esto y esto es algo del cual yo no tengo control. ¿Por qué? Porque la relación que pongo esto y esto va a variar de tu experiencia, de tu experiencia, de tu experiencia y de mi experiencia. Entonces, un poco en base a eso es también la manera en la que yo fui creando mi concepto de dramaturgia del movimiento. Es, ok, vale, yo creo unas estructuras, pero en esas estructuras, ¿cuáles son los materiales que yo decido poner en escena para accionar en presente ya con una consigna de improvisación? Entonces, no sé, el material casa, el material pared, el material cuerpo, el material movimiento rápido o movimiento lento, el material sonido, el material texto, el material... Entonces,
esas materialidades que están por ahí circulando en el aire, el material también espectador, el material ropa que lleva el espectador. O sea, todas esas materialidades, nosotros como artistas decidimos qué es lo que queremos poner en conjunción. Y yo quiero algún día hacer mi segunda parte de la tesis, porque de verdad que me gusta mucho. Porque yo quería ya empezar a investigar cuáles son los fenómenos que se dan cuando yo coloco, ¿no? O sea, son fenómenos entretejidos del pasado, es decir, que yo qué sé, que entre ese celular y esta gorra tienen en común que son míos, ¿no? Entonces se empiezan a generar ahí como escrituras que están ahí de base, o relaciones del azar, cosas que se relacionan porque en el espacio-tiempo presente sucede algo que hace que se entreteja. O había una más que ya no me acuerdo, pero bueno, esa es una investigación posterior, la investigación de doctorado. La de maestría va a ser otra. Y eso creo que sería un poco como la cuestión respecto a los procesos, respecto a la manera en la que yo entiendo la dramaturgia del movimiento, de cómo yo entiendo cómo se entretejen las materialidades, de cómo yo como artista, accionando en el presente a través del movimiento o a través de la palabra, puedo hacer que estas relaciones se profundicen o se distancien. Pero es eso, es como jugar con los hilos de la existencia para mí. Para mí esa es la dramaturgia, es como empezar a jugar con esos hilitos que ya están ahí. Y eso, gracias. Bueno, muchas gracias. Gracias por estar aquí. Gracias, Miguel, por esta linda charla que hemos tenido hoy. Espero les haya ayudado mucho en sus procesos que están empezando. Y bueno, gracias, Eli. Gracias, Vane. Gracias al espacio. Muchas gracias.